a girar un poquito el tema y yo quiero hablar un poco de la infalibilidad de la Biblia, porque a veces nosotros consideramos que ante otras personas, cuando nos hablan o nos dicen algunas cosas, se nos acaban los argumentos y ellos nos dicen algunas cosas y uno como que no sabe qué responder. A veces nosotros no entendemos ni siquiera el poder que hay en la palabra. No entendemos muchas veces de qué es el mensaje que nosotros estamos hablando. No estamos hablando en cualquier mensaje, no estamos hablando de cualquier cosa. Hablar de el Evangelio, hablar de Jesús, hablar de la Biblia es lo más poderoso que hay en todo el universo. Amén. Ahora, primero quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y estamos hablando de la infalibilidad de la Biblia. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Quiero que entendamos primeramente qué es la palabra de Dios, cómo fue escrita. Y pues voy a pasar muy rápido en este sentido. Si ya llegó ahí, diga ya llegué, o diga amén, o diga o pellizque a su vecino para que grite. ¿Ya llegaron? Listo, 2 de Timoteo 3:15. Vamos a leerlo. Dice: y que desde la niñez, aquí le está hablando Pablo, ¿a quién? A Timoteo, ¿cierto? Y que desde la niñez has sabido las ¿qué? Sagradas Escrituras. Diga conmigo, Sagradas Escrituras. Ahora mire, la palabra sagradas en el original es una palabra en griego que se llama hieros. Sagradas significa separadas. Significa que es lo opuesto a lo común. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Dice que desde la niñez has conocido las escrituras que han sido consagradas, separadas, que no son cualquier escritura común. ¿Qué quiere decir? Mire, cuando usted toma su Biblia, este libro que tiene unas palabras no son las mismas palabras que cualquier otro libro que hay en la tierra. Han sido separadas. Es decir, entre muchas escrituras, estas el Señor las separó para nosotros y para la humanidad. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Léalo ahí. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Note, mire, estas escrituras son las únicas escrituras que te pueden hacer salvo. Ahora, ¿salvo por qué? Ahí dice, por la fe. Nota, no por obras. Por la fe es que somos salvos. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Note que la fe exclusivamente es en Cristo Jesús. Ahora dice, toda la escritura, y quiero también tomarme de esa partecita que dice la, ahí no está diciendo toda escritura es inspirada por Dios. Dice toda la escritura, está hablando específicamente de esta escritura. Estamos hablando de que la Biblia es el único libro sagrado, real, el único libro que lleva a la salvación, el único libro que habla que es por la fe y que el mensaje es Jesús. Y luego digo nuevamente, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, note que ahí está diciendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es una palabra en el griego que se llama teoneustos. En el original se escribe teosneustos. Es una palabra compuesta de dos palabras. Una es teos. ¿Alguien sabe qué significa teos? Dios. Y neustos viene de la palabra neuma. ¿Alguien sabe qué es el neuma? Como espíritu. También hace referencia a soplo, aliento.
Neuma viene de la palabra neumático. ¿Qué tiene un neumático por dentro? Aire, ¿cierto? De la palabra neumonía, que es un problema de aire en los pulmones. Entonces la palabra teuneustos está diciendo que la palabra, y escucha esto, la palabra es el soplo de Dios, es el aliento de Dios. Mire, cuando usted toma la Biblia y la abre, el aliento de Dios viene a nuestra vida. La palabra, la Biblia, es un libro que tiene vida. No es cualquier libro. ¿Cuántos se alegran de eso? Es chévere, ¿no? Tener acceso a un libro que tiene el aliento de Dios. Ahora, esto lo hace un libro exclusivo, un libro único. No es el mismo libro que cualquier otro. Quiero hablar de distintos libros. Tal vez usted ha escuchado que la gente en algunas religiones hablan un libro que se llama La Perla de Gran Precio. Eso es de una religión y quiero contarle un poquito en relación a La Perla de Gran Precio. Fue escrita por un hombre que se llamó José Smith. Eso lo escribió en 1835. Ahora, quiero que piense un poco en cómo sucedió esto, porque quiero que comparemos un poco la Biblia con otros libros. Entonces, esta religión inicia a través de la experiencia de una persona, no de muchas, de una sola persona llamada José Smith. Él dice que era un muchacho y estaba orando. Y estaba pidiéndole a Dios porque él dice que iba a las iglesias y que no estaba contento con lo que escuchaba en las iglesias, estaba inconforme con la palabra. Entonces escuche, dice que él estaba orando y se le apareció un ángel. ¿Podría suceder que en la Biblia dice que un ángel pudiera hablar con nosotros? Podría suceder, ¿no? Sucedió en María, José, y ayer hablamos, un ángel le dijo a Felipe, ¿cierto? Ahora, no es muy común, de hecho usted lo lee en la Biblia y no es muy común que eso suceda. Entonces hasta ahí digamos que podríamos decir que es normal. Pero el ángel se identifica con un nombre. ¿Cómo te llamas? El ángel dijo, yo me llamo Moroni. ¿Encontramos a Moroni en la Biblia? No, no existe Moroni. Entonces este ángel le dice, mira, todas las iglesias del mundo están equivocadas y todas están fallando en el mensaje. Por eso yo voy a hacer una única iglesia contigo. Luego de eso, como 1 año o 2 años después, ya no aparece Moroni, sino ahora aparece Jesús y aparece Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que todo aquel que vea cara a cara a Dios, dice que moriría fulminantemente? Sin embargo, él dice que se le apareció Dios y que estaba Jesús. Y él le dijo que fuera a un sitio y escarbara, iba a encontrar un libro de oro y que allí iba a aparecer un nuevo evangelio que se iba a escribir. Es decir, más o menos dijo, la Biblia ya no funciona, voy a escribir un nuevo libro contigo. Ahora, ¿eso no se le hace como que Dios cambió? Como que Dios dijo, vamos a hacer la Biblia, vamos a escribirla. No, no funcionó. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer otro libro. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? La Biblia dice que Dios escribe desde el principio lo que iba a ocurrir al final, porque Dios todo lo conoce. Entonces, en ese sentido, puede ser un libro, entre comillas, sagrado, que lo denominan sagrado, pero no tiene poder. Quiero que entienda una cosa. Nosotros vemos que Dios ha hablado desde el principio. Verso número 3 del Génesis, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego habla Dios, dice Génesis 1:26, y los bendijo Dios. Es decir, Dios está hablando todo el tiempo. Dios habló con Adán y Eva. Cuando pecaron, Dios siguió hablando con ellos. Dios habló con Caín, Dios habló con Abel. Aun cuando Caín mató a Abel, dice que Dios siguió hablando. Habló con Noé, habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, habló con todos los hombres, habló con Saulo, habló con los discípulos. Aún en Juan, en Apocalipsis, dice que el Espíritu,
Dios y el Espíritu le dice a la iglesia, ven. Y está hablando, Juan escribió diciendo, y escuché que una voz como de trompeta me hablaba. El Señor siempre ha hablado desde el principio y hasta el final. Y no le habla a una persona, le habla a muchas personas. Pero esta religión dice que Dios solamente habló con él, constituyó un libro y toca obedecerlo, sí o sí. Ahora nota que hay inconsistencias. Eso, de allí partió una religión que se llama los mormones, por el ángel morón. ¿Me hago entender? Hay otro libro que se llama el Ramayana. El Ramayana es el libro más importante de la India. Ahora, quiero que usted entienda que a veces nosotros somos intimidados con esos libros. ¿Cuál es el contexto de este libro? Dice que había un rey y se casó con 3 esposas. Una de esas esposas tuvo 2 hijos que eran azules. ¿Quiere usted creer en un libro donde los hijos son azules? Los únicos hombres azules que yo conozco son los pitufos y y Avatar, ¿cierto? Son azules. Ahora escuche, dice que este hombre se peleó allá y lo sacaron de la tribu, y entonces fue y habló con el rey de los osos, de los monos y de los buitres. Ramayana es más o menos eso, ¿me hago entender? Ahora, si yo le hablo un poco de que crean un libro escrito por un hombre azul, ¿usted lo creería? Sin embargo, nosotros somos como impactados, no, es que el Ramayana, usted nunca lo ha leído, el libro sagrado, mucha gente lo lee, mucha gente lo sigue. No, yo tengo la Biblia apenas. ¿Me hago entender? Pero note el contexto que hay. Confucianismo dice que fue escrito por Confucio, y bueno, hay varios libros ahí, pero fue escrito por un solo hombre. Diga, un solo hombre. Está el Tripitaka, es el libro más importante del budismo. Ahora, este Tripitaka dice que el famoso príncipe Buda, que todos lo han visto, ¿no? ¿Cuál es la característica del Buda? La severa barriga, ¿cierto? ¿Por qué tenía tremenda barriga? Él fue el hijo de un rey, era un príncipe. Entonces, dijo, papá, yo necesito saber cuál fue el origen del sufrimiento. Y el papá le dijo, ¿qué estás haciendo? Tú has sido entrenado para ser un rey, tú me vas a reemplazar a mí cuando yo deje de ser rey. Y él dijo, no, yo voy a salir a buscar el origen del sufrimiento. Salió a buscarlo, y como no lo encontraba, se dedicó a comer, y por eso se volvió tan gordito, y al final nunca encontró el origen del sufrimiento. ¿Sí? Al final sufría por su barriga. ¿Me hago entender? Eso es el Tripitaka. Ahora, escúcheme, hay gente que creó esta convicción, una religión, y la gente lo sigue. Pero ¿cuál es el sustento? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Me hago entender? Compárelo contra la Biblia. Ya hablamos de Tripitaka, hablamos del confucianismo, del Ramayana, de la perla de gran precio, y quiero hablar un poco de la Pachamama, la madre tierra. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Mire, la madre tierra tiene una historia tan ilógica. La Pachamama dice que perdón. La gente habla de la madre tierra, ¿cierto? Y hablan de la sabiduría de la madre tierra. Hay un temblor, entonces la madre tierra está brava. La madre tierra, hay gente que dice, nos está bendiciendo con esa lluvia. Y la gente honra a la madre tierra. ¿Cuál es el contexto? Y yo quiero decírselo, y le estoy contando de estos libros para que usted tenga su propia opinión. Que usted diga, oiga, eso me impacta, eso me habla y yo quiero seguir ese libro.
o esa filosofía, o esa convicción. ¿Sí? Estoy colocando ese precedente para luego hablar un poco de la Biblia. Entonces está la Pachamama. La Pachamama es la historia de 5 personajes. La Pachamama, que es como la madre tierra, era una mujer, y está el Pachacamay, que es el esposo. Hay 2 hijos de ellos que tuvieron que se llaman los Huilcas, y el hermano de Pachacamay se llamaba Guacón. Ahora escuche, dice que la Pachamama, la esposa, se casó con Pachacamay. Se supone que son los que gobiernan la tierra, ¿no? Y ellos son hombres que iban caminando por una montaña, y el hombre se resbaló y se cayó por un abismo y murió. Cuando él muere ahogado, y dicen que cuando muere sale una isla inmediatamente, emerge del fondo del mar. Ahora, queda la Pachamama y está afligida por la muerte de su esposo, y tiene sus 2 hijitos. Resulta que Guacón había querido casarse con la Pachamama, y pelearon por ella y fue expulsado. Ahora, cuando muere este hombre, dice que vienen las tinieblas. Es un poco ilógico, ¿no? Porque se supone que ellos son como la deidad, ¿no? La luz viene, pero ellos mismos quedan en tinieblas. Y ella sale persiguiendo la luz y buscando y caminando con sus hijos. Está atemorizada esta mujer. Cuando dice que ve una pequeña luz allá en un monte, y dice que llega a ese monte con sus hijos, y ahí estaba Guacón. Y Guacón representa como la oscuridad. Es decir, es más o menos que por un accidente murió el hombre y ahora todo se sumió en una oscuridad. Sin embargo, este hombre aún estaba en oscuridad y alumbraba con una fogata. Cuando llegan allá, entonces el hombre engaña a los niños y dice: vaya, tráigame en agua. Y los niños salen a traer agua. Guacón dice que trata de seducir a la Pachamama, y como ella no cede, dice que la mata. O sea, ya mataron al hombre y ahora matan a la mamá. La mata a ellos, y luego dice que la descuartiza, y aparte se la come, y lo que sobra lo guarda en una olla. Esa es la historia. Yo sé que suena como duro, ¿no? Pero esa es la historia, ¿me hago entender? Y luego dice que llegan los niños, vuelven, y ellos no saben nada, qué pasó con su mamá y todo eso, y salen caminando, huyendo. Dice que lo engañan a él y salen huyendo. Él se despierta, los persigue, y al final un lobo lo engaña a él, y él cae y muere. Y el final de la historia es que la mamá se volvió los cielos, el papá se volvió como la tierra, y los hijos son el sol y la luna. Y la gente cree en esto. No sé si usted diga: wow, qué historia tan impactante. Me siento protegido, ¿me hago entender? Ni siquiera ellos pudieron protegerse de una caída por una montaña. ¿Sabes que el Señor dice que guarde a tu pie para que tú no caigas? Quiere decir que el Señor no quiere ni siquiera que resbalemos y que caigamos. El Señor nos guarda de esto, pero hay gente que le hace culto a este tipo de cosas. Ahora, quiero hablar de uno de los libros más importantes, que es el Corán. Es un libro más común, ¿me hago entender? Tal vez de todos, el que tiene más relevancia. El libro del Corán es el libro más importante del Islam, y fue escrito por su profeta, que se llama ¿cómo? Mahoma, ¿cierto? Nosotros, la gente a veces coloca y dice: mire, ustedes tienen la Biblia, pero nosotros tenemos el Corán. Entonces es más o menos como es algo igual. Pero quiero decirle que la Biblia es un compendio de libros. ¿Recuerda? En el original se llamaba biblos. Biblos viene del plural libros, que luego se volvió un singular. Es decir, aunque nosotros decimos que tenemos una Biblia, estamos teniendo una biblioteca de 66 libros dentro de un solo libro. El Corán solo tiene 114 capítulos. El Corán se puede leer supremamente rápido.
Y escuche datos específicos de este libro. Dice que la palabra amor aparece 14 veces. 2 de estas veces está hablando de lleno de amor, pero las otras 12 veces hace referencia a amor por Alá. ¿Me hago entender? O sea, no, ustedes saben que la Biblia tiene un capítulo exclusivo para hablar del amor. Y la Biblia en esencia es el amor porque Dios es amor. Sin embargo, este libro solamente 14 veces menciona la palabra amor. Ahora, el odio es mencionado en la misma proporción que el amor. Más o menos, amor, pero también hay odio, casi lo que lo hace nulo. El libro del Corán menciona 14 veces a Jesús de Nazaret y no menciona ni una sola vez a Mahoma, su profeta. ¿No le parece chévere? Habla de muchos personajes como José y como Abraham. Ahora tiene un poco de historias que, aunque se parecen, no son las mismas. Pero quiero decir una cosa, este libro fue escrito por una sola persona. ¿Sí? Los libros anteriormente descritos prácticamente fueron escritos por una sola persona y personas que se conocieron entre sí en la misma época. Ningún libro de los que le acabo de mencionar son proféticos. No hablan del propósito del hombre, no hablan del propósito de por qué fue creado el hombre o cómo fue creado el hombre. Si no hablan del inicio, tampoco hablan del final. Ahora, no sé si usted lo sabe, pero la Biblia no solamente habla de la creación del hombre, sino habla de antes de la creación de la creación. No sé si me está entendiendo. Génesis capítulo 1 está hablando de que Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que viene ahí. Pero el libro de Isaías, por ejemplo, habla de la creación de los ángeles, mucho antes de la creación que conocemos nosotros, ¿me entiende? Aunque son parte de la creación. Pero quiere decir que la Biblia va muchísimo más allá. Ningún otro libro es profético, ningún otro libro habla del propósito del hombre, para qué fue creado el hombre, cuál es el principio o el final del hombre. Y escuchen, ninguno de los otros libros que aparecen allí, los autores que lo escribieron, ninguno pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solo Jesús. Es poderoso. Jesús fue el único que lo dijo. Ahora, quiero hablar un poco de qué habla la Biblia. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Acabamos de hablar de estos libros, ahora hablemos de la Biblia. ¿Qué diferencia tiene la Biblia? Entonces, en la Biblia encontramos montones de referencias históricas, referencias geográficas, científicas, arqueológicas, antropológicas, psicológicas, genéticas, literarias, sociológicas. La Biblia encontramos todo este tipo de cosas. La Biblia está traducido en casi 5,000 idiomas. Y creo que tengo una gráfica. No, esa todavía no. No, la que sigue. La otra, la de 1600, la que tú hiciste. Los autores. ¿Cuántos autores hay? Este es un mapa interactivo que vamos a ver de la Biblia. Entonces hablemos un poco de lo que es la Biblia. La Biblia dice que fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años. Ahora, yo quiero que usted entienda un poco eso. 1600 años. ¿Cuántas generaciones podrían haber entre la primera y la última? Es decir, estos autores escriben un tema y el que lo comienza no se conoce nunca con el que lo termina, o con unos que van mucho más adelante. Entonces son 1600 años. Fue escrito en 3 continentes. Eso hace que cambie el contexto, ¿no?, del lugar donde se está escribiendo.
a lo largo de 3 continentes y por más de 40 autores. Ahora quiero decirle una cosa en relación a los autores. ¿Qué tipo de autores eran? Entonces, habían reyes que escribieron la Biblia. Reyes. David y Salomón fueron reyes, pero también hubieron sacerdotes que escribieron la Biblia. También hubo un médico. Ahora, ¿no le parece chévere? Un médico que está estudiando la ciencia también la escribe. Pero note, hay reyes, pero hay pescadores. Pedro y Juan, 2 pastores de ovejas. Ahora, en pastores de ovejas me refiero a Moisés y a Amós. Yo sé que David también fue pastor, pero Moisés fue un pastor, ¿no? Un teólogo, que fue Pablo. Un gobernante, un hombre importante en un estado, que fue Daniel. Un recaudador de impuestos, Dian. ¿Se imagina? O sea que la Diana hubiera tenido cosas que escribir en la Biblia. Un hombre de guerra, soldado y capitán, que fue Josué. Un escriba, que fue Esdras. Un copero, que fue Nehemías. Ahora se dice que 40 autores escribieron la Biblia, pero note que sus contextos son completamente diferentes. La forma en que vivieron, el lugar donde vivieron, los países donde vivieron, los continentes donde vivieron. Se escribió en 3 idiomas distintos. Eso traería muchísimos problemas al entender que cosas que se escriben en un idioma podrían transmitir cosas diferentes. Y sin embargo, todo esto sucede, todo maneja un único tema principal: la gloria de Dios en la salvación de la humanidad. Un solo tema. Hay 60 libros, y ¿saben? Los 60 libros está revelado Jesús. ¿No le parece poderoso? La simiente de la mujer. Él es un profeta como Moisés. Es nuestro Mardoqueo. Es el pariente redentor. O sea, encontramos a Jesús siempre en cada uno de los libros. Y vemos ese contexto en el que solo puede Dios escribirlo. Solo puede Dios hacerlo. ¿Por qué hay esa coordinación? Porque la Biblia está escrita con el soplo de Dios, con la vida de Dios. La vida de Dios está en la Biblia. Escúcheme, la Biblia es un libro que supera todo récord. La Biblia fue el primer libro impreso en el mundo, con algo que se llamó la Vulgata Latina. ¿Qué más le puedo decir? Hay datos chéveres en la Biblia, por ejemplo, Salmos 117, 118 y 119. El Salmo 117 es el salmo más corto de la Biblia. El Salmo 118 es toda la mitad de la Biblia, y el Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia. En la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas. ¿No le parece chévere? Cada día para tu vida Dios te dice: no temas, yo estoy contigo, yo he vencido. La Biblia se puede leer durante 70 horas seguidas y acabaríamos de leer toda la Biblia. 70 horas seguidas sin parar. En la Biblia encontramos 3.200 profecías que ya se cumplieron, y faltan 3.100 por cumplirse, pero todas se van a cumplir. Cada año aproximadamente se producen 100 millones de Biblias. De hecho, se producen aproximadamente 190 Biblias por minuto. La Biblia es el libro que ha roto todos los Guinness. La Biblia es el libro más pequeño del mundo. Está puesto en la mina, se llama la nanobiblia. Está puesto en la mina de un esfero, en la esfera que tiene en la punta un esfero. Ahí han logrado escribir la Biblia. La Biblia es el primer libro que fue al espacio. ¿No le parece chévere?
Aún la palabra yendo hasta los cielos. Tiene 1800 versiones en 1250 en 5000 idiomas. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Es el libro más prestado. Es el libro más amado. Es el libro más odiado. Es el que ha traído más persecución en el mundo. Y hasta es el libro más robado. ¿Se imagina robarse la Biblia? Dios haciendo su propósito allá, hablando con la persona. Ahora, no sé si usted sabe, en los libros impresos de la Biblia, el primer tomo del libro de Harry Potter, hay una cosa curiosa, los libros más vendidos a nivel mundial, todos tienen que ver con temas espirituales. ¿Por qué será eso? Porque tú eres un ser espiritual y tú te sientes identificado con libros espirituales. Harry Potter no es muy bueno, pero ¿me entiende? Habla de un tema espiritual. El primer tomo vendió 150 millones de copias. Toda la saga de Harry Potter vendió 1.000 millones de copias. 1.000 millones. Eso son muchas copias. Pero la Biblia tiene 5.000 millones de copias vendidas. ¿No se alegra? No es cualquier libro, mi hermano. Quiero que entienda, cuando usted toma su Biblia, no es cualquier libro. Es un libro que impacta, es un libro único, exclusivo. No hay otro igual, no tiene comparación. Cuando usted toma la Biblia, usted toma la misma palabra de Dios, el aliento de Dios. Él mismo le está hablando. ¿No ha notado que a veces uno literalmente siente cuando Dios le habla a uno? A través de un libro. O sea, uno lo lee y dice que escudriña hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ayer mencioné de la sociedad Wycliffe, que dice que prácticamente la Biblia ya tiene cada persona en la tierra acceso a la Biblia en su propio idioma. Dicen que entre 5 y 10 años tendrá garantizado cada persona una Biblia en su propio lenguaje. Eso significa que Cristo viene pronto. Ahora, tengo tanto que decir, pero tan poco tiempo. Quiero decirle que vamos a pasarle este material que tenemos acá, vamos a entregárselo a sus pastores para que luego, si quieren, lo pasen a ustedes, para que no se preocupen de pronto tanto en escribir, porque sé que estoy dando muchísimos datos, pero vamos a entregarle a ustedes este material para que ustedes también lo puedan leer allí. La teoría de la evolución. La gente habla de la teoría de la evolución cuando salimos a evangelizar, ¿no? Dice, no, nosotros venimos de la teoría de la evolución. Pero escúcheme, la teoría de la evolución es creer en una fe ciega, porque es decir que usted viene del mono, que venía como del lagarto, que venía del pescado, que venía del molusco, que venía de una partícula de polvo estelar. ¿Me hago entender? ¿Cómo es posible que una partícula de polvo se haya convertido en un ser humano? Es imposible. Ahora, hay gente que dice, no, lo que pasa es que ustedes son cristianos y creen en eso. Yo creo en la teoría de la evolución. Yo creo en el Big Bang. ¿Les han dicho eso? Pero escuche, la manera número uno de poder contender con ese argumento es precisamente como se llama. Es la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución. ¿Qué significa eso? Que es solo una teoría. Ahora escuche, ¿cómo se llama la persona que escribió la teoría de las especies? Darwin. Charles Darwin escribió la teoría de las especies, ¿recuerdan? Él fue el que comenzó con el tema de la evolución.
Pero Darwin estaría emocionado de estar en este seminario de evangelismo, porque mucho lo que dijo Darwin no lo conocía. De hecho, los mismos científicos al día de hoy dicen que creer en la evolución, escúcheme, estoy hablando de científicos, dicen que es imposible creer en la teoría de la evolución. Porque si hablamos de ciencia, la ciencia debe ser algo observable y repetible. Es decir, si es un tema científico, para poder creer, uno de los valores que hacen que la ciencia, que se catalogue algo dentro de la ciencia, es que tú lo puedas observar y lo puedas repetir. Al hacer eso, entonces puedes decir, esto es científico, es un proceso científico, ¿me hago entender? Pero la evolución es irrepetible. La gente cree en algo que nunca observó y que no se puede repetir. De hecho, la misma Biblia, la misma ciencia muestra, por ejemplo, en el registro fósil, ustedes saben que los fósiles son animales o especies atrapadas que quedaron fosilizadas. Entonces, cuando han encontrado fósiles, nunca han encontrado un fósil que estuviera cambiando de especie. Y vaya por un momento a Génesis capítulo 1, verso 20, rápidamente se lo voy a decir. Dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas produjeron según su género. O sea, Dios desde el comienzo dijo que según el género, entonces iban a venir las siguientes especies. Hay gente que habla de los extraterrestres. ¿Sabe que la Biblia habla enfáticamente que no hay extraterrestres? No sé si le parece chévere. Hay tanto que hablar y tan poco tiempo. Vaya a Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Hablemos un poco de nuestro planeta. Mira lo que dice. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. Él formó, ¿qué? La tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él está diciendo que Dios creó la tierra y la tierra es el único planeta que Dios creó donde dio posibilidad de vida. Y quiero mostrarles un video para terminar de algo que dice que detrás de la creación debe haber un diseño y no puede haber sido creado por algo que se llama como el Big Bang o algo así. Mientras lo pasan, quiero decirle, la genética, la Biblia habla de genética. Hasta 1950 encontraron que el código de la genética, pero la Biblia lo había dicho desde Génesis capítulo 1. ¿Listo? Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo.
La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera 1 parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de 1 parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta.
Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Eso se llama el ajuste fino. Y no sé si usted logró ver que si cambiáramos el valor de lo que es un cabello humano, si cambiara solamente un solo valor de estos, dice que la tierra ya no tendría posibilidad de existir. ¿Quién hizo todo? Nuestro creador, no, nuestro Señor, nuestro Rey, el Eterno. Gloria a Dios. Ahora, solo quiero terminar con algunas cosas porque está por acabarse el tiempo, pero quiero decirle que para nosotros o para Dios la Biblia es el periódico de ayer. Tu futuro es el pasado de Dios. Dios conoce absolutamente todas las cosas. En la Biblia encontramos tema de genética, ahí está definido. Grandes científicos encontraron descubrieron muchas cosas a causa de que pudieron encontrarla leyendo la Biblia. Las leyes de la higiene, muchas personas murieron y doctores leyendo la Biblia se dieron cuenta que cómo podían hacer o por qué la gente estaba muriendo. El estrés, el estrés mata, ¿no? Ustedes saben. Y la Biblia dice, 1 Pedro 5:8, dice que echemos toda nuestra ansiedad ante el Señor, a Él se la demos. La arqueología, todos los duros siempre han dicho, la Biblia ha sido un libro que nos ha ayudado a ser una brújula para encontrar temas arqueológicos. La psicología, la Biblia dice, la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Dice, para el que anda triste todos los días son malos, pero para el que anda contento todos los días son alegres. ¿No le parece? Es poderoso porque en la Biblia tenemos todo. Medicina espiritual encontramos en la Biblia. La lengua, Proverbios 18:21 dice, la lengua tiene el poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Tenemos que aprender a hablar poquito. La tierra dice que Job dijo que la tierra estaba colgando de un hilo y que debajo de la tierra no había nada. Es decir, ¿cómo supo Job? No sé si usted sabe, Job es el libro número 1, el primer libro escrito en la Biblia. Está como a la mitad, pero realmente fue el primero. ¿Quién le dijo a Job que la tierra estaba suspendida en el espacio? Cientos de años después o miles de años después descubrieron que era redonda, de hace poco. Es esférica, las estrellas, el mar, que habían corrientes marinas. El padre de la oceanografía dice que descubrió que en el mar habían corrientes marinas y dijo, es mejor meternos en una corriente y que la corriente lleve en los barcos que viajar en línea recta. Eso lo descubrió leyendo Salmos capítulo 8, verso 8. Es poderoso. Corrientes marinas, el ciclo hidrológico, que el viento pesa. ¿Quién le dijo a Job que el viento tenía peso? ¿No le parece poderoso? Entonces, como les digo, estos son solo pequeños datos que nos permiten entender la calidad de lo que es la Biblia. No es cualquier libro. La Biblia es el libro de los libros. Es el libro de Dios, es el libro, no es un libro, es el libro. Cuando tú tomes el libro, la Biblia, el libro de Dios y lo abras, debes saber que Dios mismo te está hablando. Amén. Así que no se deje intimidar cuando la gente se acerque y no se vea usted como menor, no se vea como pequeño. Usted tiene el libro de la verdad, del camino y de la vida. Amén. Listo. Tiempo, sigan bendecidos.